¿Sientes que tu vida, tu hogar o tu negocio están de patas para arriba? Este podcast es un camino para encontrar juntos orden de fuera hacia adentro. Trucos, consejos, recomendaciones, un poco de desahogo y mis experiencias junto a mis clientes anónimos. Todo con una chispa de humor. Tú te mereces y tienes el poder para mantener todo en orden. ¡Comenzamos! Hello, soy Natalie Navarro y esto es Todo en Orden, el podcast. Probando microfonito nuevo, o sea que está muy chulo. Me gusta que tenemos un pequeño cambio del escenario acá. Hoy yo quiero hablarte de lidiar con los papeles. Quienes siguen el método con Mari han visto que lleva una serie de pasos y el tercero de los pasos es lidiar con los papeles. ¿Por qué es el tercer paso y no uno de los primeros cuando hay muchos papeles en una residencia, en un negocio? Y es porque necesitamos, para tomar decisiones sobre los papeles, necesitamos desarrollar el músculo de la toma de decisiones. Es decir, de nosotros habernos asegurado de pasar por los libros y sobre todo por la ropa, y eso nos ayudará a ser más conscientes y más presentes en el momento de lidiar con los papeles. ¿Qué debemos de hacer al momento de depurar los papeles? Antes de depurarlos, tenemos que ordenarlos, es decir, ponerlos en categorías que nos hagan sentido a nosotros. Por ejemplo, grupos grandes que puedas colocar documentos que son perennes, o sea, que nunca perecen, ¿no? O que no necesitan ser cambiados. Por ejemplo, un acta de nacimiento tiene la suficiente vigencia para el resto de tu vida. Y entonces, bueno, eso lo vamos a conservar en una pila. En otra, hay papeles que son como del día a día, aquellas cosas que tenías, por ejemplo, una receta médica, algún documento de alguna factura, y son documentos más que pueden en poquito tiempo, pues, pasar a la basura. Hay otros documentos que yo le llamo documentos con valor monetario, que son, por ejemplo, el título de una propiedad, un certificado financiero, algunos documentos quizás financieros per se, algunas transacciones o préstamos que necesariamente tienen un valor intrínseco en sí mismo, alguna hipoteca, ¿no? Que tienen un valor intrínseco en sí mismo, un valor monetario, si se pierden, pues corren el riesgo, primero de tu pagar algún tipo de penalidad sumamente alto, o de que otra persona pueda tomarlo y hacer otras cosas con eso. Entonces, eso lo consideramos aparte. Están otros tipos de documentos que son los financieros, que tienen que ver con estados de cuenta, tarjetas de crédito. Están otros documentos que son los que podemos englobar en salud. Ahí podemos entrar cualquier cosa, estudios, imágenes, algunos resultados puntuales y algunas analíticas y como todo ese historial médico. ¿Qué vamos a hacer una vez tengamos todo eso? Entonces, una vez agrupado todos los documentos y asegurándonos que los trajimos de todos los lugares de casa, vamos entonces a empezar a depurarlos. Y nos vamos a hacer preguntas como, ¿esto lo voy a volver a utilizar? ¿Esto es importante ahora o será importante para el futuro? ¿Lo debo de conservar yo o lo debe de conservar otra persona? Y ahí hay una pregunta todavía más importante. Aquí hay un documento de esto que yo tengo que procesarlo, escanearlo, mandárselo a alguien, convertirlo en otra cosa, que puede ser una factura pendiente por pagar, por ejemplo, o algo que debe de ser archivado porque se pagó, por ejemplo, con el RNC de tu compañía, pero está en tu espacio personal. Todo eso merece una acción y eso lo vamos a colocar en otro rubro, que es un plan de acción para hacer ese tipo de cosas que tenemos pendientes hace un tiempo por hacer y que no hemos concluido. Cuando eso lo hacemos, una de las cosas más interesantes es que nosotros le atendemos cada cosa en su lugar de presencia. Y de esa manera, al tener todos los documentos agrupados, nos damos cuenta si tenemos duplicados. Por ejemplo, hay actas de nacimiento que con tener solamente una es suficiente, porque en muchos actos sociales o actos civiles, nosotros necesitamos un acta de nacimiento que sea necesariamente ya legalizada y necesitamos entonces emitir una nueva. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta, por supuesto, que tener una copia de cada acta de nacimiento nos ayuda a encontrar el folio, el libro donde fue inscrita esa actividad, ¿no? Que fue el acta de tu nacimiento. Puede haber igual, por lo mismo, actas de divorcio, actas de matrimonio y otro tipo de actas, o actas de defunción, por ejemplo. Algo importante, cuando nosotros tenemos documentos que son para procesar, tenemos que inmediatamente ponerles nombre con un post por ejemplo, como entregar a fulano, llevar a tal sitio, o sea, generar una acción, no ponerlos simplemente en la pila, sino también asegurarnos de que cada acción tenga como
destinatario. ¿De acuerdo? En el momento que tengas tus documentos listos para votar, asegúrate que si vives con tu pareja, que no tengan ese mismo documento duplicado. De esa manera vas a tener documentos señalizados, no vas a tener duplicados y aquellos que se van a votar, asegúrate de o triturarlos si tienen información confidencial tuya o simplemente romperlos. Mi favorito es humedecerlos, es decir, poner los papeles en un envase con agua, dejarlos sumergidos ahí 30, 20 minutos, lo que consideres dependiendo del volumen, y te darás cuenta que va a ser sumamente fácil romperlos, sobre todo cuando son un volumen muy grande. Muchos documentos son imprescindibles que los escanees. Da un poquito de temor a veces tener muchos documentos que nos da la sensación de que debemos escanearlos para que no se pierdan. ¿Cuáles documentos yo recomiendo escanear? Documentos que necesitamos, uno, enviar a otra persona, por ejemplo, matrículas de vehículos para fines de renovaciones, por ejemplo, de algún seguro, si cambias de seguro. Documentos como, por ejemplo, tu cédula, que lo vas a utilizar en muchísimas transacciones y tenerlo también escaneado, pues te dará esa facilidad de enviarlo. Muchas personas lo que hacen es que se lo envían a su correo y desde ahí, pues entonces lo envían a otras personas o lo tienen en su correo en algún folder, lo cual me parece súper bien. Y eso aplica también con tu cédula, con el seguro de tu vehículo, con la matrícula y también con las actas de nacimiento, que la puedes utilizar para otras transacciones del día a día. ¿Cuándo no escanear? Cuando ese documento tiene un periodo de vigencia de un año, cuando posiblemente ya tengas un duplicado, cuando te sea fácil adquirir otra copia de ese documento, cuando lo tiene otra persona, cuando ya lo tienes en diferentes espacios, ya sea en tu casa o en tu oficina, y quizás no vale la pena. Documentos que son de negocio, que sí valen la pena, por ejemplo, escanear, son las actas de constitución, las actas de asamblea ordinarias o extraordinarias, las informaciones propias de la Cámara de Comercio, tu registro mercantil y informaciones puntuales que pueden ser necesarias del origen de tu negocio que puedas utilizar para fines de la DGI o el pago de impuestos. Natalie, entonces, ¿cómo voy a guardarlos? Bueno, yo ahí hay muchísimas opciones. La verdad es que infinidad de opciones. Mi favorita, la que voy a recomendar siempre es un acordeón. Es más simple, tú vas a tener todo en un solo lugar. Mi recomendación es que elimines los folders y que coloques categorías que son generales. Por ejemplo, casa, salud, financiero, algo de trabajo. O sea, crear categorías generales o crear categorías por año, si fuera necesario, o personal y negocio si la tienes conservada en tu casa. Si necesitas conservar documentos de negocio en tu hogar y no en tu oficina, mi recomendación es que tengas los duplicados para que no tengas que ir a un sitio a buscar el otro. ¿De acuerdo? Pero conservarlos per se, fuera del escanear, utilizar el acordeón es sumamente práctico. Te permite en un solo lugar tener todos tus documentos. Te va a limitar también la cantidad de documentos que vas a conservar. Vas a ser más consciente, te vas a dar cuenta rápidamente si tienes algún duplicado, o sea, cosas que están ya fuera de vigencia, y te va a limitar un poco en el manejo de los papeles. Entonces, ¿dónde conservarlos? Eso va a depender de cada quien. Los archivos siempre va a ser una buena opción, pero si no dispones del espacio, una gaveta con tu acordeón, hace el juego, hace el papel, ¿no? Pero hay personas que tienen gavetas atestadas de papeles, específicamente de aquellos que son de temas de salud. Mi recomendación es revisarlos, agruparlos por persona, los temas de salud, sobre todo si hay un familiar o un miembro de la familia que tiene alguna situación de salud puntual que necesitas tener ese expediente, crea uno solo para esa persona y de preferencia revísalos en presencia. A veces guardamos cosas que nosotros no necesitamos, que simplemente fue alguna recomendación, algún medicamento. Es algo que estés monitoreando el tipo de medicamento que utilizas. Puedes tener una pequeña lista en vez de conservar varios papeles con recetas médicas. Y lo siguiente es utilizar un solo lugar para almacenar estos documentos y que las personas en casa todos los sepan. Documentos, por ejemplo, como placas, que son documentos que son súper grandes, pues colocarlos en otro lugar. A mi sitio favorito es en el closet, hay espacios muertos donde puedes colocar cosas de manera horizontal, o sea que funcionan súper bien. Y
Debajo de la cama funciona también bien, debajo del colchón, cuando se trata, por ejemplo, de placas, la he encontrado en muchos proyectos de clientes y también funciona a la perfección. Lo que te haga bien y te favorezca a ti. Hay documentos, como decía al inicio, que tienen un valor financiero. El uso, por ejemplo, de pequeñas cajas fuertes con capacidad para colocar papel 8,5 por 11, pues también hace el papel. Así que hoy anímate a trabajar con tus papeles. Empieza simplemente agrupándolos, creando categorías generales y poco a poco ve depurándolos en presencia. Tú puedes tener tu hogar y tu negocio con todo en orden. Comparte este video y hasta la próxima.